Y bueno, estamos hablando del papel de la mujer que ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Pero también vemos extremos que ha sucedido y que esto está provocando violencia más hacia la mujer, creo yo, porque uno está acostumbrado a tener a la mujer en la casa. Clásico machismo, ¿no? Te quedas en la casa, cuidas a los hijos, yo me voy. Pero ahora los roles están cambiando, están trabajando, también las mujeres, y dejan a los hijos pues ahí con el abuelo, a ver con quién los cuida, ¿no? Pero ese rol está cambiando y esto está provocando una crisis, creo yo, mental, y está haciendo que como que no haya más control y haya una crisis al interior de la familia, ¿no? Sí, pues definitivamente la mujer en su biología, en su fisiología, tiene responsabilidad de lo que es la fecundidad, la gestación. Y eso es algo que ya lo traemos y que nos genera esa responsabilidad dentro del hogar. Más que bien ahora las nuevas masculinidades, como les llamamos, que la paternidad también sea algo implícito desde este momento que se está engendrando y formando una familia. Sin embargo, pues la realidad es que la mujer ahora ha dado pasos para su desarrollo, para poder tener una integración social fuerte, para responder a su condición de mujer y demostrar todo lo que puede hacer, pero hay otras cosas que se nos han quedado atrás que no nos ayudan. En el mundo actual, ahorita padre y madre salen a trabajar a la par a las 6 de la mañana y resulta que la escuela pues la abren a las 8 si bien nos va. Entonces, ¿cómo podemos llegar a trabajar a las 7 de la mañana a una empresa si la escuela dejamos los niños hasta las 8? Ahí obviamente pues con esa naturaleza de ser de la familia mexicana se crean las redes de apoyo en donde pues lo dejo un ratito con la abuelita, con la tía, con los suegros y ellos son los que apoyan en esto. Sin embargo, yo creo que ya tendríamos que tener un sistema escolar de tiempo completo como se tiene en un trabajo, o sea, una enfermera, un médico tienen que estar en una institución de salud a las 7:30 de la mañana porque el paciente está ahí, está esperando su consulta, su cirugía a la hora que se le programó y entonces no tenemos a la par las instituciones educativas. Se les sale de un trabajo a las 3 de la tarde y pues en las oficinas vemos, los niños empiezan a llegar 1:30, 2 de la tarde y tienen que permanecer con nosotros. De hecho, en las oficinas tratamos de tenerles un ambiente donde ellos puedan estar ese ratito que les queda para salir con su madre, con su padre, porque ya también a mí me gusta cuando un compañero me dice, doctora, ¿me permite salir porque se ofrece algo en la escuela de mis hijos? O sea, esas son las nuevas masculinidades, no nada más, oye, hablaron que tu hijo, que vayas a la escuela, ¿no? O sea, es el hijo también, y hay que responder con eso. Pero yo pienso que sí ya se está haciendo imperante una institución escolar exactamente por el mismo número de horas que trabaja la mujer. Sería bueno, y Sí. sería evitar muchos problemas, ¿no? Sí, de hecho el municipio tiene un proyecto, ya está por abrirse, están en los últimos arreglos precisamente de las cuestiones laborales, los convenios, de una guardería de 24 horas, porque pues hay mujeres en el turno nocturno. Sí, también. Y el hecho de dejar los niños, no sé si usted recuerda, pero hace 2 años que hubo esa contingencia terrible, en 2 casas se encontraron niños solos a las 3 de la mañana y los papás empleados en una empresa. Entonces, son pues ya necesidades de la vida moderna, de la situación actual, de cómo se conduce ahorita una familia. Hablando de la vida moderna, ¿cuál sería el trabajo que realiza el Instituto para evitar o prevenir lo que es el suicidio? Porque se ha incrementado bastante. Terriblemente. ¿No? Terriblemente. En Terriblemente, Durango, estamos sí. en los primeros lugares a nivel nacional. Sí, bueno, y las cifras que llevamos ya, estamos casi a lo mismo del cierre del año pasado y esto es algo que no nos debe de preocupar, sino que sí nos ocupa. El instituto, pues como usted sabe, su quehacer es preventivo. Y obviamente que en estas fechas, a estas alturas de este año, hemos canalizado todas las pláticas, que son alrededor de 23 temas diferentes, lo que el instituto, a través de todo su personal, que es un personal que todo el tiempo se está capacitando para poder hablar con los jóvenes, con los adolescentes y las adolescentes,
sobre el tema de proyecto de vida. Como hay tantas cosas como es adicciones, como es el embarazo del adolescente, el suicidio, pues van un poco de la mano en cuanto a dejamos el proyecto de vida, ellos específicamente, y es a lo que el instituto nos abocamos. Diario tenemos por lo menos 3, pero podemos tener hasta 9 ejercicios en donde estamos en las escuelas, en diferentes niveles escolares, incluso preescolar, donde hablamos de los derechos de los niños, les enseñamos a detectar cuáles son los focos rojos del acoso, del abuso en el término sexual o con los adolescentes en el escolar. Tenemos reportes de bullying, para lo cual nosotros pues hacemos pequeños grupos a los que ya de una forma especial pues los concentramos en el instituto en algo que se llama café terapéutico. Aquí ya es un tema en específico que nos lo hicieron saber los padres de familia, estamos muy en contacto con ellos a través del ingeniero Villanueva Ruano, incluso estamos por empezar la capacitación en lo que es ya el idioma que tendría que ser de una forma pareja, cómo hablar con los adolescentes de la sexualidad, para ya quitar mitos, tabús, que en lo que están investigando, en lo que están cayendo en algo erróneo, pues entonces tenemos los problemas de la sexualidad. Tenemos que aprender a hablar con ellos de una forma correcta y pues nos interesan mucho los padres, los maestros, los coordinadores escolares. Tenemos 25 personas que fueron ya diplomadas precisamente por esta gran universidad, en conjunto con los maestros en sexología del Colegio de Psicólogos de aquí de Durango, y son 25 personas formadas específicamente en este tema que van a replicar con los padres de familia para poder ayudarles a tener esa mejor comunicación con los y las adolescentes. Yo creo que es un problema en México, ¿no? Son temas tabú. Hacer el tema tabú, pues nadie los toma en cuenta. O sea, el hombre no habla, la mujer tampoco habla con sus hijos. Sí. Y el resultado es lo que estamos viviendo ahora. En Durango, las jovencitas pues se embarazan de los 13, 14 años y hay bastantes embarazos. Sí, hablaban ayer precisamente en alguna columna, decían que existían más de 10,000 jóvenes entre los 10 y los 14 años embarazadas en todo México. Y obviamente pues un buen número tendría que ser también problemático en Durango. Y vamos sobre eso porque tenemos que hablar mucho, que ellos sobre todo aprendan a decir cuál es su sentir, cuáles son sus necesidades, que nos tengan confianza a los padres primero que nada. Pero si no se les inculca a los padres hacerlo con sus hijos, va a ser lo mismo. Porque usted nos dice, damos cursos, son especialistas en sexología, hablamos con los jóvenes, ¿no? Y también lo hablamos con los papás, pero si en la casa no lo hacemos, sí, ahí hacemos oídos sordos, sigue la problemática dándose, ¿no? Sí, yo creo que es un problema de cultura de nosotros mismos. Eso le iba a comentar. Nosotros, las y los mexicanos, sobre todo las mujeres, en un terreno familiar, los niños, los jóvenes quieren empezar a hablar de sexo. No, yo eso no, ahorita no. Vamos a hacer la tarea, vamos a hacerlo. O sea, le damos la vuelta. Y cuando acordamos, pues ya hay una mala información que nos ganó el terreno. Tenemos que aprender. Ahora los niños, pues no sé, en quinto de primaria, llevan en la escuela lo que es la clase de sexualidad. No podemos nosotros evitarla ni evadirla, sobre todo porque la repercusión puede ser muy grande. Y finalmente, si esto en lo que acaba es en un embarazo precoz, viene a alterar la dinámica familiar, porque entonces alguien tiene que quedarse a cuidar ese nuevo ser, ya sea que la adolescente deje trunca su secundaria desde ahí. Desde 13, 14 años, ¿no? O sea, sí, exactamente, pero también vemos muchos casos que entonces la mamá deja de trabajar para apoyar a su hija y cuida a un niño para que la hija pueda seguir estudiando. Entonces, todos esos son así como un engranaje de que uno a uno tendríamos que estar desatornillando, desanclando para retomar eso de que el proyecto de vida tiene sus etapas. O sea, no es que no lo vas a hacer nunca, no es que no vas a disfrutar tu temporada, tu sexualidad cuando tiene que ser, simplemente que vaya a la par
de un futuro, de un proyecto de vida, que es lo que se está necesitando ahorita dentro de nuestra sociedad. Y para usted, ¿de quién es el problema? ¿Del hombre o de la mujer? Pero si quiere, lo responde después de la pausa. Vamos a una pausa, regresamos.